¿Qué es la memoria? La memoria es como un almacén, pero también es como una tablilla de cera o como una cámara de vídeo, o quizá la memoria se parece a una centralita telefónica o incluso a un holograma. Al menos todas estas metáforas y otras más han sido utilizadas en la historia del pensamiento humano para comprender mejor en qué consiste el fenómeno de recordar y de olvidar. Hoy en Sin Distancias hacemos un recorrido por las principales metáforas que han sido creadas para acercarnos a este proceso, mecanismo o heurístico al que llamamos memoria, tan importante para nuestro ajuste al medio y para la construcción de nuestra propia identidad personal. Es nuestra primera propuesta de hoy que nos trae Pedro Raúl Montoro, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Buenos días. Estoy muy contento de estar acompañado en el día de hoy de dos compañeros y muy buenos amigos, a los que además tengo una especial admiración personal por su gran profesionalidad y quizás sobre todo por su gran entusiasmo por la psicología experimental, que es algo que compartimos, siempre muy sugerente, siempre muy interesante poder conversar con él y poder compartir pues todos los temas, ¿no?, que nos parecen apasionantes. A mi derecha tengo a Marcos Ruiz, profesor del Departamento de Psicología Básica 1. Buenos días, Marcos. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Encantado de estar aquí. Además vamos a hablar de un tema muy interesante, o sea que un a tema disfrutar. el que tú sabes mucho, como luego podremos comprobar. Hombre. Y a mi izquierda tengo a Julia, también Julia Mayas, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de aquí de la UNED, también experta en el ámbito de la memoria. Buenos días, Julia. Buenos días, Pedro. Buenos días, Marcos. Pues para mí Buenos también días. un gran placer compartir este ratito con un tema tan interesante, pues con dos buenos compañeros y amigos. La verdad que es un orgullo. Yo estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí. Y sé que voy a aprender mucho escuchándoos. El tema que hoy nos ocupa es las metáforas que se han utilizado para intentar comprender los procesos de memorización, los procesos de recuerdo, los procesos de olvido, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción muy breve, ¿no?, antes de pasar la palabra a mis compañeros, porque el uso de metáforas, de comparaciones o de símiles es casi una tendencia natural que tenemos los seres humanos para intentar comprender aquellos procesos que nos parecen más difíciles, comparándolos con otros fenómenos que nos son más familiares, más intuitivos, más cercanos, que comprendemos mejor, ¿no? Y la ciencia no es ajena a ese uso de metáforas o de comparaciones, así que ha sido muy habitual en todas las disciplinas. Veremos que en psicología todavía quizás tiene un mayor valor heurístico, ¿no? Voy a poner dos ejemplos para poder entender un poco el uso que se puede hacer de las metáforas, pero también el abuso que puede conllevar. Porque claro, las metáforas nos permiten acercarnos de una forma más intuitiva a ciertos fenómenos y eso nos permite facilitar el entendimiento, el acceso, la comprensión de un proceso. También puede generar nuevas ideas, nuevas hipótesis que no se habían considerado, pero por otro lado tiene también un lado oscuro, ¿no?, porque también toda metáfora al fin y al cabo filtra información, censura, restringe, empobrece de alguna forma y a veces pues se nos cuelan asunciones acríticas que son prejuicios y que en realidad no están fundamentados en el término de comparación, ¿no? De hecho, bueno, el filósofo británico John Locke decía que las metáforas eran instrumentos de error y de engaño. Y de hecho, la Royal Society británica, durante un tiempo, en las revistas de esa sociedad científica, pues recomendó no utilizar metáforas en sus artículos científicos, porque había un abuso de ellas. Estos dos ejemplos que quería comentar, en primer lugar, cuando se empezó a comprender el funcionamiento del corazón, fue muy útil comparar el corazón del ser humano, con una bomba hidráulica, ¿no? Y esto permitió introducir nuevos conceptos que fueron interesantes, por ejemplo, el concepto de circulación sanguínea. Pero, por otro lado, las preguntas que empezaron a hacerse a partir del uso de esta metáfora, pues fueron preguntas que quizá no eran tan interesantes como las que requería este órgano. Por ejemplo, se empezó a investigar sobre la velocidad de conducción de la sangre, ¿no?, heredado de esa metáfora de la bomba hidráulica, cuando quizá era más importante el concepto de presión sanguínea, como hoy en día sabemos, ¿no? O sea que eso derivó la investigación hacia lugares que a lo mejor eran lo más apropiado. Y otra metáfora que tuvo mucho éxito en su momento fue la de considerar el átomo como si fuera algo parecido a un pequeño sistema solar, es decir, con un núcleo, que podría ser como un planeta, alrededor del cual giraba
¿no?, orbitaba los electrones, ¿no?, como si los electrones fueran satélites o pequeñas lunas de esos planetas. Claro, la física cuántica luego nos ha dado una visión muy diferente de lo que es un electrón, ¿no?, incluso negando que sea un hecho puntual, comparándolo con otros fenómenos, como si fuera un campo, como si fuera... Bueno, son meramente ejemplos. En el ámbito de la psicología, el uso de metáforas también conlleva esta parte heurística, pero también una parte de abuso. Y en el ámbito de la memoria es especialmente interesante porque es como hacer un recorrido por la historia de la mente. Marco, ¿cuál fue la primera metáfora que se utilizó para intentar comprender mejor estos procesos de recordar, de olvidar? ¿Cuál es el origen? Pues, como suele ocurrir en los temas humanos, al final acabamos siempre topándonos con los griegos, ¿no?, los clásicos griegos, y en concreto con Platón. Hay quien dice que la historia de la filosofía es la historia de los comentarios a Platón. Pues una vez más, Platón está en el centro de la aparición de las primeras metáforas, al menos en nuestra cultura occidental, ¿no? Pero realmente el concepto de memoria empieza a fraguarse antes de Platón. El concepto de memoria aparece en los bardos, lo que hoy serían los troveros, que hay en concreto en la región de Murcia. Hay concursos de trovas y eso que se observa hoy día como algo popular y algo que se puede ver en vivo, realmente en la antigüedad existía, pero tenía una importancia y una relevancia muy superior a la que tiene hoy en la vida social, ¿no? El bardo antiguo era una especie de vidente que tenía conocimiento del pasado nacional griego, de sus tradiciones más ancestrales y de las raíces de su cultura. Entonces el bardo era una especie de sacerdote, y hay que pensar en Homero, que no se sabe si realmente existió, pero hay que pensar en un señor ciego, venerado por la población, que cuando está hablando está presenciando, está narrando lo que presencia acerca del pasado clásico griego, ¿no?, de la antigüedad y de la mitología. Entonces el bardo es una persona que está entre, por decirlo así, entre el mundo sagrado y el mundo terreno, ¿no?, el mundo del día a día. Y el bardo practica la memoria porque la memoria es una especie de herramienta de conocimiento del pasado, de la misma forma que en el templo de Apolo, por ejemplo, se iban a hacer consultas acerca del futuro. Al bardo, digamos que la población, cuando el bardo llega a una ciudad, la población se le sitúa alrededor y el bardo empieza a cantar sus versos, empieza a cantar lo que serían los antecedentes de la Ilíada y la Odisea, y la población lo oye como si fuese la historia. El bardo es ciego y está viendo, tiene el poder de ver el pasado. La cosa no queda ahí, esto va evolucionando a lo largo de los siglos, 2, 3 siglos, y hay un momento en el que están las sectas, filosófico-religiosas de los pitagóricos, tienen una relevancia importante, adquieren un poder en el mundo cultural griego enorme, y estas sectas, o estas creencias filosófico-religiosas, consideran que la vida terrenal es una especie de castigo de lo que sería haber vivido en una vida anterior, en un mundo sagrado, un mundo celestial y perfecto, y estamos en la tierra habiendo caído de ese mundo. Entonces los pitagóricos realizan una serie de ejercicios religiosos para ellos, pero que para nosotros serían ejercicios de memoria, y se centran esencialmente en practicar mucho el recuerdo, lo que hoy llamaríamos recuerdo autobiográfico, practicar el detalle, concentrarse en recordar exactamente las sensaciones, los detalles sensoriales, etcétera, de su propia vida, un recuerdo autobiográfico en la infancia, todo lo atrás posible, que concebido eso como una especie de camino hacia lograr recordar cómo era la vida anterior a la caída en la tierra, ¿no? En esas prácticas, son prácticas mezcladas con la relajación, esencialmente la relajación del diafragma y de la respiración, y aquí aparece ya Platón. Aquí aparece Platón, y Platón se encuentra con que estas prácticas realmente ponen en primer plano lo que es la actividad de recordar la vida propia, recordar la vida, los recuerdos, lo que hoy llamaríamos recuerdos autobiográficos. Estos ejercicios de anamnesis, esta ascética de los pitagóricos, Platón la empieza a ver, por eso Platón es quien es clarividente en cuanto al análisis de lo que está ocurriendo, y Platón se hace una pregunta ya del mundo, digamos, más de un punto de vista mucho más científico. Platón observa que el recuerdo autobiográfico es ya un fenómeno natural. Entonces Platón se dice
¿cómo se puede explicar esto? Porque está claro que las personas recuerdan su vida, pero eso es otra forma de recordar que no tiene nada que ver con el acceso a las ideas, al mundo de las ideas de Platón, ¿no? ¿Cómo acceden las personas al recuerdo de su vida? Y claro, lo que suele ocurrir, las metáforas. Platón lo que hace es echar mano de lo que era entonces un descubrimiento tecnológico relativamente reciente. Los griegos habían incorporado a sus consonantes, en lo que se llamaba el lineal B, a sus consonantes habían incorporado las vocales de los fenicios y eso les permitía ya reproducir cualquier sonido humano, escribirlo. Eso es un descubrimiento relativamente reciente en el mundo de Platón y es Platón el que se da cuenta de la importancia de eso y lo utiliza como metáfora. Entonces, como una anécdota curiosa, en el Museo Arqueológico de aquí de Madrid hay una pieza en la que está escrito en caracteres griegos cómo sonaban expresiones del lenguaje que se hablaba en la península, las colonias de la península ibérica entonces. Entonces eso da una idea de que realmente ellos eran conscientes de que tenían una herramienta que podía reproducir los sonidos del habla humana. Lo que hace Platón es darse cuenta de que ese poder leer y escribir podría explicar o podría valer como metáfora para el recuerdo autobiográfico, para el recuerdo del mundo terrenal, ¿no? Y traslada eso a la herramienta que mejor manifestaba aquello, que era la tablilla de cera. La tablilla de cera, era una tablilla de madera que tenía una capa fina de cera y sobre ella con un punzón se escribía. Todos los estudiantes, el mundo griego era un mundo muy desarrollado en la cultura, los esclavos acompañaban a los niños de las familias pudientes a los colegios a diario. No iban en coche, pero en esta escuela había una habitación donde se quedaban los esclavos que acompañaban a los niños y los niños estudiaban esas tablillas, escribían, copiaban, estudiaban, memorizaban, etcétera, etcétera. Platón lo que hace es recoger esa tablilla como un modelo mecánico de lo que sería la memoria. Entonces empieza a decir que la memoria es un sitio donde se escriben las cosas, de donde se leen las cosas, y si la tablilla se puede estropear, porque la tablilla se puede estropear, es una capa de cera, la memoria también se puede estropear. Entonces Platón hace una primera propuesta explícita de lo que sería la memoria. Pero si se lee a los griegos, en concreto a Platón, hay muchas expresiones indirectas de lo que era entonces de cómo veía la población la memoria. Y a mí me llama mucho la atención, hay un sitio donde en el Fedro, hay un sitio donde dice que en boca de Sócrates dice Platón, yo me siento con la necesidad de hablar porque me noto el pecho lleno de palabras, ¿no? Y lleno de palabras dice como si fuese un cántaro, o sea, lo que conocemos nosotros como un cántaro, ¿no? Entonces, claro, esa idea de que es un sitio donde se guardan cosas, ¿no? Un almacén, esa idea es Platón el que la traslada ya a una tablilla de cera para ponerlo de manera explícita lo que sería el mecanismo de leer, el mecanismo de escribir, el mecanismo de deteriorarse la memoria en un modelo mecánico que entonces era una nueva tecnología. Y esa es la primera metáfora, echando mano de lo que era una nueva tecnología entonces, claro. ¿no? Claro, al alcance de unos pocos. Ahí comienza la metáfora espacial de la memoria, como eso un lugar donde hay algo, donde se escribe algo, donde se lee algo, donde se puede deteriorar por la propia erosión, paso del tiempo, y ahí comienza, ¿no? La verdad es que lo has comentado muy bien, Marcos, porque al fin y al cabo las memorias artificiales que ha desarrollado el ser humano pues actúan como prótesis, ¿no? Para complementar nuestra frágil memoria, ¿no? Pero es curioso cómo luego esas memorias artificiales se utilizan como fundamento metafórico para entender mejor nuestra propia memoria. Hay un camino como de ida y vuelta entre esas, al fin y al cabo son creaciones tecnológicas, lo has dicho muy bien, que luego revierten también en un mejor conocimiento de nuestros propios procesos, ¿no? Y claro, todos estos conceptos que utilizan en memoria de fuerza del trazo, engrama, todo eso procede de esa metáfora. El grama es escribir, claro. Claro. Fuerza del trazo, decaimiento de la memoria, decaimiento del trazo, viene de ahí. Pues borrarse algo en la memoria. Borrarse algo, claro. Se han borrado el contenido. Como la tablilla, etc. Luego decía Aristóteles que esa tábula estaba rasa cuando nacíamos, originalmente, ¿no? Había que escribir en ella luego lo que iba ocurriendo. Efectivamente, que era otro uso de la metáfora para contraponer una teoría diferente a la de Platón. Vamos a dar un salto muy grande en el tiempo, pero no tanto un salto lógico, ¿no? O sea, una continuidad lógica en un gran salto en el tiempo, porque vamos a pasar ahora a otra memoria externa que es fruto del desarrollo tecnológico, que es el desarrollo del ordenador, de los sistemas de cómputo y de la metáfora asociada que nos ha permitido ya en el siglo XX entender un poquito mejor cómo funciona la mente humana. La metáfora del ordenador, Julia,
¿Qué nos cuentas tú de esta otra metáfora para la memoria y para la mente? Pues como bien acabas de comentar, un salto grande en el tiempo, pero no tanto en la idea y en la forma de utilizar esta idea. Seguimos con una idea de utilizar la tecnología y, por supuesto, hay un gran salto desde la tablilla de cera que se utilizaba para escribir a el uso de los ordenadores, que además, aunque bueno, no vamos a remontarnos a épocas anteriores, vamos a situarlo en los años 50, con el auge del paradigma de la psicología cognitiva, en un momento en el que, pues, debido sobre todo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, porque coinciden, pues se empezaron a utilizar con unos objetivos totalmente diferentes a los que luego vamos a comentar, pues el gran desarrollo de los ordenadores, de los primeros ordenadores parecidos a los que tenemos hoy día, porque por supuesto algunos protoordenadores ya aparecieron con bastante antelación. Y yo, más que la metáfora del ordenador, me gusta más el término de la metáfora de la máquina, porque al fin y al cabo el ordenador es una máquina, pero hay otras máquinas que podrían simular y que podrían utilizarse para simular los procesos mentales, que es la idea que subyace a la utilización de esta metáfora. De hecho, yo voy a poner un nombre, aunque hay otros antecesores, como los neoconductistas, como Joule, pero me lo voy a saltar porque ya es muy largo. Me voy a centrar en estos años 50 en Turing, ¿vale? Un filósofo, un matemático, que realmente estaba muy preocupado por el desarrollo de estas máquinas y con la relación que había entre los procesos psicológicos en términos generales, no solo la memoria, sino todos los procesos psicológicos, y su analogía con las máquinas, con este tipo de máquinas como eran pues esos ordenadores tan potentes que se estaban desarrollando. De hecho, equiparaba al cerebro humano como una máquina de tipo orgánico. De hecho, ya en sus primeras publicaciones este autor se centra principalmente en que hay una similitud muy importante entre lo que es el ordenador o la máquina y el cerebro, y es que las máquinas son capaces de procesar gran cantidad de información, transmitirla y además almacenarla, cosa que, pues sabemos, hace también la memoria humana. Y de hecho, a partir de los años 50, con el desarrollo de estos ordenadores, empezaron también a programarse a preparar pues programas que intentaban emular el funcionamiento de muchos de los procesos cognitivos, no solamente de la memoria. De hecho, en los primeros inicios, desde la psicología cognitiva, los programas que se utilizaban sobre todo iban preparados sobre todo para explorar pues los procesos de orden superior, como el pensamiento, el razonamiento, el lenguaje. Pero sí que voy a hacer énfasis en un programa que está relacionado pues, con esa exploración del funcionamiento de la memoria. Y de hecho, en los años 60 se desarrolló un programa, ¿vale?, que pretendía emular pues, el funcionamiento de la memoria humana, que se conocía como el programa EPAM. Fue desarrollado por un autor que se llama Feigenbaum, que no sé muy bien cómo se pronuncia, así que perdonadme si no lo pronuncio correctamente. Y curiosamente, este programa lo que pretendía era aprender una serie de asociaciones entre sílabas sin sentido. Las sílabas sin sentido, los que conocéis un poco la historia de la psicología científica, pues sabéis que fue utilizado por otro autor que exploró la memoria y el olvido, que fue Ebbinghaus. En esa época, la tradición del aprendizaje verbal utilizaba este tipo de materiales para estudiar la memoria. Y curiosamente, pues este programa fue capaz de emular el funcionamiento de la memoria, es decir, el programa aprendía estas asociaciones y era capaz de reproducirlas. Una de las cosas más interesantes de este programa también es que introdujo una hipótesis muy diferente a la que tenemos hoy día sobre por qué se produce el olvido. Porque generalmente la mayor parte de las hipótesis que intentan explicar el olvido se han centrado en el decaimiento de la huella de memoria, es decir, por el mero paso del tiempo, o también por la reescritura o la interferencia que producen otros materiales. Todo metáforas espaciales basadas en escritura, ya sea analógica o ya sea digital, pero... Efectivamente. Pues este programa realmente lo que introdujo fue una hipótesis alternativa que relacionaba que la pérdida de esas asociaciones podría tener más que ver con el tipo de procesos que estaban implicados en la recuperación. Si no se daban las instrucciones suficientes al programa para que recuperara de alguna manera esas asociaciones, pues era imposible que la recuperara, cosa que también parece ser ocurre en la memoria. Si las claves que se dan a la hora de recuperar la información no son las más apropiadas,
la recuperación de esa información no se da. Es decir, no hay un problema realmente de que se haya producido esa codificación de la información, sino más bien problemas asociados a esos procesos de memoria, en este caso los procesos de recuperación. Además, hacía referencia a ese carácter temporal, es decir, si se cambian esas instrucciones y se dan más claves, entonces el programa es capaz de recuperar esas asociaciones que previamente han sido almacenadas. De hecho, en términos generales, cuando comparamos un ordenador o una máquina con el funcionamiento de la memoria, sí que tendríamos que sería necesario establecer dos niveles. El nivel, pues a nivel informático, el nivel del hardware, ¿vale? O el sustrato que correspondería analógicamente al sustrato neural de la memoria, la parte más física, y un segundo nivel en el que hablaríamos del software, es decir, del lenguaje de programación que utilizan los ordenadores, en el caso de estas máquinas, con los procesos que se han asociado al funcionamiento de la memoria. Es decir, sí que realmente utilizar la metáfora del ordenador nos sirve para establecer claras semejanzas que hay entre la máquina y la memoria humana. Pero aparte de eso, bueno, otra de las semejanzas que podría haber tiene que ver con el tipo de procesamiento que realizan ambos sistemas. En el caso de un ordenador, pues también hay una transformación de la información, es decir, un input o una entrada de información, pues a través de ese programa, de ese lenguaje informático, es transformado en otra cosa que no tiene por qué corresponderse exactamente con los símbolos previos que se incorporan. En el caso de la memoria ocurre algo parecido, es decir, el input se transforma en un output a través de diferentes transformaciones. Y Julia, ¿cuáles son las características de la memoria humana que no están bien recogidas por la comparación con el ordenador? Porque el transcurso de la investigación nos fue dando idea de que había características que la diferenciaban y que nos separa mucho del funcionamiento de un ordenador y que a veces está incorporado por ese abuso que se hace de la metáfora. ¿Cuáles serían esas características que quizás podría resaltar? Bueno, la memoria humana, entre otras cosas, es bastante más compleja que el mejor o el programa más complejo que se pueda utilizar para emularla. Otra de las cosas que las diferencia es principalmente que, bueno, cuando utilizamos un programa para emular la memoria, pues el programa funciona relativamente bien, es decir, bastante bien, es bastante exacto en lo que puede codificar y recuperar. En el caso de nuestra memoria, la memoria humana no es tan buena. Y no solamente no es que sea lo suficientemente buena, es que es capaz de engañarnos, incluso aunque no seamos conscientes de ello, nos distorsiona, selecciona y deforma cualquier tipo de información que recojamos, hace caso omiso a las instrucciones, cosa que en las máquinas, bueno, pues siempre hay alguien que programa y que da una serie de instrucciones para recuperar esa información. Quiero que me recuperes, pues por ejemplo, en el caso del programa EPAN, quiero que me recuperes la asociación que había entre, pues se establece una señal índice para recuperar esa información. En el caso de la memoria, pues parece ser, a no ser que recurramos al hombrecillo que tenemos dentro del cerebro, pues el homúnculo famoso. Nunca podemos quitárnoslo. No podemos quitarlo. Más que Platón. Claro, sí, más que Platón. Algún homúnculo tiene que leer la tablilla y escribir en ella, y pues algún homúnculo tiene que programar nuestro ordenador mental, ¿no? Para que recuperemos esa información. Eso nos daría para otro programa. Además, la memoria humana es muy selectiva. Nos permite almacenar ciertas cosas y no otras, pero incluso independientemente de nuestra voluntad. Hay cosas que nos empeñamos en que queremos recordar y no podemos, y cosas que nos empeñamos en que queremos olvidar y tampoco podemos, no se van. Hay una frase que sí que me gustaría hacer referencia, que no recuerdo quién la ha dicho, pero comparaban el ordenador, pues sobre todo por su carácter secuencial, una de las cosas que ya veremos con otras metáforas posteriores, que mientras un ordenador, en el caso de una melodía, tocaría tecla por tecla esa melodía, en el caso de la memoria, aunque el ordenador lo hiciera de manera muy rápida, que lo hace, que procesa de manera rápida la información, la memoria humana sería capaz de tocar todos los acordes enteros de esa melodía. Qué buena metáfora, Julia. Sí, me encanta. Metáfora musical. Sí. Qué buena metáfora. Mientras hablaba, recordaba de nuevo esa idea que os decía del camino de ida y vuelta de las metáforas, porque cuando se desarrollaban los primeros ordenadores, una forma de hacer que la población entendiera realmente qué aportaba esa máquina o qué características tenía era decir que era un cerebro electrónico. Sí, efectivamente. Y luego ese cerebro electrónico sirvió para que pensáramos que nuestro cerebro es como un ordenador de carbono. Eso es. ¿no? O sea que, la ida y vuelta, ¿no? La ida y vuelta, ¿no? Sí. O sea que, vamos a hablar ahora de otro desarrollo tecnológico que también se aplicó como comparación con la memoria. Hablamos de los hologramas, ¿vale? ¿Qué es un holograma? Bueno, no es fácil de explicar sin tener un diagrama delante, pero bueno, un holograma es una fotografía en 3 dimensiones
que la forma de construirla consiste en utilizar una fuente de luz, habitualmente una fuente de luz coherente, por ejemplo un láser, que se divide en dos diferentes rayos, en dos haces. Uno de los rayos lo que hace es impactar en un objeto y finalmente la luz que refleja ese objeto se imprime en una película fotográfica, y el otro rayo en el que habíamos dividido va directamente a la película. Es decir, que hay una interferencia entre esos dos rayos de luz que genera pues un patrón de interferencia en la película fotográfica, como si lanzáramos dos piedras a un lago y se mezclaran las ondas que ambas generan, ¿no? La idea es que cuando se imprime, se genera esa fotografía en la película fotográfica y luego se la ilumina con la luz de referencia, se genera una imagen en 3 dimensiones que tiene la capacidad de que da igual desde qué perspectiva la observes, se sigue viendo la tridimensionalidad, ¿no? Y fue un descubrimiento muy importante en su momento. Y rápidamente los psicólogos y los neurólogos utilizaron esta metáfora para compararla con la memoria. Marco, así rápidamente nos podrías decir algo sobre esta metáfora. Básicamente hay una autora que se llama Metcalfe que utilizó precisamente lo que es el aparato matemático de los hologramas para crear un modelo matemático de cómo se podría producir el recuerdo en un sistema que funcionase de acuerdo con estas computaciones, ¿no? Entonces, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que, en fin, no, digamos, pervierte bastante la idea original, pero para que por la radio se pueda entender lo que quiero decir con esto y lo que Metcalfe quiere decir, la idea esencial es que si nosotros tenemos nuestras neuronas en un estado que podríamos llamar el estado, por dar una cifra, el 537, vamos a pensar en un cerebro con 3 neuronas, en fin, son muchas más, pero vamos a pensar en un cerebro con 3 neuronas. Una de ellas tiene una actividad 5, la otra está en un nivel de actividad 3 y la otra está en un nivel de actividad 7. Para nosotros entendernos y simplificar, diríamos que es el número 537, resume el estado de ese cerebro de 3 neuronas. La idea de Metcalfe al aplicar la computación de los hologramas, los cálculos de la holografía al recuerdo, es que si nosotros creamos un par asociado, que ya lo ha mencionado Julia, sería el átomo de la psicología de la memoria, ¿no? Asociar, por ejemplo, una cara de una persona con un nombre. La cara de Juan con el nombre Juan. Eso sería un par asociado. Entonces, cuando a una persona se le dice el nombre de Juan, pues esa persona, si lo conoce, va a recordar la cara de Juan. O una persona ve la cara de Juan y recuerda el nombre de Juan. Eso es un par asociado y así actúa. Entonces, lo que dice Metcalfe es que nosotros lo que hacemos al crear un par asociado, digamos, es sumar este número 537, le aplicamos vamos a simplificar muchísimo las operaciones matemáticas, le aplicamos un estímulo que sería el nombre de Juan. Si el 537 es la cara, el nombre de Juan es el número 13, y el resultado sería de una serie de operaciones matemáticas, por simplificar voy a poner la suma, sería el 550. Entonces, ese cerebro ahora mismo tiene una neurona en una actividad 5, tiene otra neurona en una actividad 5 y una tercera neurona en una actividad 0. Esas 3 neuronas representan el número 550. Lo que dice Metcalfe es que si nosotros le aplicamos ahora una operación que sería la resta, presentándole el nombre de Juan a ese cerebro, que sería el número 13, se actúa la resta y automáticamente el cerebro lo que me devuelve es la cara de Juan, me devuelve el número 537. Claro, como si tuviera memoria de eso. Eso, ¿no? Es. Claro. Las operaciones son más complejas, las operaciones del modelo, porque son operaciones matemáticas derivadas precisamente de la holografía, pero la lógica es esa. La lógica es que yo tengo un cerebro en un estado determinado, ese estado es el resultado de una serie de operaciones anteriores, operaciones que el modelo matemático podría simular, y si yo aplico un estímulo a ese cerebro, realiza sus operaciones matemáticas y me devuelve un resultado que se parece a la cara de Juan. Si yo le presento el nombre de Juan, ese cerebro me devuelve un resultado que se parece a la cara de Juan. Y con eso funcionamos. Entonces, la idea de Metcalfe es que realmente no hay nada almacenado en el cerebro, porque el número 550, si yo le aplico el 13, me devuelve un 537, pero si le aplico un 20, ya no me devuelve un 537, me va a devolver un 530. O sea que en función del estímulo que le presente, el mismo cerebro me va a devolver una cosa u otra. Y esto incide mucho en lo que ha mencionado Julia también, la importancia de la estrategia de recuperación, de los estímulos para la recuperación, ¿no? O sea que en definitiva, la idea de Metcalfe en esa nueva metáfora es que olvidemos el concepto de almacén del que ya Platón empezó a hablar, y antes de Platón, y nos centremos en que el cerebro tiene un estado determinado, a ese estado se le aplica una estimulación y el cerebro automáticamente devuelve un nuevo estado
que visto desde fuera es un recuerdo. Un estado presente al que le atribuimos pasado. Eso es. Esa sería exacto. un poco la definición Esa es la idea. esencial, ¿no? de lo que sería memoria. El recuerdo. Esto, Julia, me recuerda bastante a las redes neuronales que se han desarrollado en las últimas décadas como modelos alternativos a los que planteaba la psicología cognitiva clásica. ¿Nos puedes comentar así muy rápidamente el fundamento de esa otra metáfora, quizás la última, ¿no?, que se ha desarrollado en este ámbito? Bueno, y de manera tan rápida. Porque, bueno, la verdad es que creo que Marco lo ha explicado bastante bien con la metáfora de los hologramas, porque tienen una similitud increíble. Es raro que realmente luego los psicólogos que han trabajado con lo de las redes neuronales o redes artificiales, pues no hayan hecho tanta referencia. Algunos lo han visto incluso los modelos de procesamiento distribuido y en paralelo, al que dé el nombre también mejor conocido como conexionismo, lo han atribuido algunas veces a una continuidad, no solamente de los trabajos de la metáfora con los hologramas, sino también a la psicología cognitiva. Así que no hay más analogías que diferencias entre estas últimas metáforas que estamos comentando. Y bueno, en términos generales, esta metáfora hace referencia a que la memoria, en este caso, o el procesamiento mental, de alguna manera sería equiparable a la forma en la que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cognitivo funcionaría. Es decir, un montón de neuronas, millones y millones de neuronas interconectadas, cada una con unos determinados valores, con unas determinadas cantidades de conexiones entre ellas, que se activarían, igual que ocurriría con los hologramas, cuando se presenta una información, y se volverían a activar cuando esa información vuelve a presentarse, es decir, sería la recuperación. De nuevo ocurre lo mismo, es decir, las críticas que se le pueden hacer pues a la metáfora del holograma o a la metáfora de la psicología cognitiva, pues yo creo que se pueden aplicar directamente también a este tipo de metáforas. Y es que, bueno, de hecho, los programas que se utilizan para emular dentro de los modelos conexionistas el funcionamiento de la memoria, cualquier proceso cognitivo, pues se implantan en un ordenador. Los ordenadores siguen trabajando de manera serial, incluso aunque vayan a mayor velocidad, podemos utilizar distintas unidades que vayan trabajando en paralelo, pero cada una de esas unidades lo hará de manera serial, cosa que se ha visto que en el caso del procesamiento mental no es así. La memoria trabaja de manera simultánea. Cuando recuperamos la información, no recuperamos un único estímulo, recuperamos muchísima cantidad de estímulos, detalles asociados a esa información, y es lo que lo hace que sean bastante más diferentes de lo que se plantea en un origen. Sí, la verdad es que quizás estas dos últimas metáforas que comentáis tienen la ventaja que caracterizan algunos aspectos que otras metáforas no habían tenido en cuenta. En primer lugar, la gran capacidad asociativa de nuestra memoria, la enorme capacidad de almacenamiento y, por otro lado, también la capacidad de resistencia al ruido y ese patrón de degradación elegante. Es decir, si se lesiona una parte de la red neuronal o si se elimina una parte del holograma, no se pierde tanta información porque la información no está localizada. La información está distribuida a lo largo de toda la red o está a lo largo de todo el patrón de interferencia, ¿de acuerdo? Degradación elegante. Degradación elegante, ¿no? Creo que es una traducción más o menos directa. Sí, aunque, Pedro, de todas maneras, aunque sí que es verdad que está esa distinción y haya diferencia entre la psicología cognitiva, por ejemplo, y la psicología relacionada con el conexionismo, es cierto que en la psicología cognitiva se separan la estructura o esos almacenes de los procesos, y en estos modelos se incorporan, pero las redes neuronales también hacen referencia a localizaciones. De hecho, es decir, se postulan distintas redes neuronales en función de los distintos almacenes, solo que en este caso estos modelos sí que lo proponen de manera conjunta. No lo separan tanto como la psicología cognitiva. Lo has descrito muy bien traído, tienes razón. Que en una red neuronal no hay diferencia entre la representación y entre los procesos. Cosa que en la psicología cognitiva había procesos sobre representaciones y eran como sustancias diferentes. Tienes razón que aquí, de hecho, en una red neuronal la memoria es el conjunto de valores de los pesos que hay de conexión. Eso es. Y eso también es el proceso. O sea que eso es una buena apreciación que has hecho ahí. Os voy a dejar simplemente una última frase cada uno para que me digáis cuál es vuestra definición preferida de la memoria humana. Si queréis, primero Marco. Rápida. No, yo voy a violar tu invitación y no la voy a atender. Voy a decir una cosa que me parece importante, que no se nos olvide que el olvido, la memoria es una de sus virtudes. La memoria humana es adaptativa por el olvido. El olvido es fundamental. Y las metáforas esencialmente insisten mucho en la importancia del recuerdo. Yo quiero subrayar la importancia del olvido. La memoria humana, su carácter fallido, falible, es importantísimo para la adaptación. O sea, sin el olvido no podemos vivir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos. De hecho,
vamos a cerrar, yo creo que se puede cerrar ya pensando en un programa de radio en el que en lugar de centrarnos tanto en la fiabilidad y lo buena que es la memoria, algunas veces en ese detalle que forma parte del funcionamiento de la misma, y es la capacidad que tenemos para olvidar, que cuando no olvidamos ya hay serios problemas. Es desadaptativo no olvidar. Sí. Estoy de acuerdo. Recojo vuestro guante y haremos otro programa. Me vais a permitir que termine justo con una frase que recientemente vino en una exposición sobre la memoria en el Museo de la Ciencia de Murcia, una frase de Pavese que decía: la riqueza de la vida reside en los recuerdos que hemos olvidado. Fin de la cita. Fin de la cita. Muchísimas gracias. Continuaremos con este debate, yo creo, en la cafetería. Ahora tenemos que cerrar aquí y un placer estar aquí y haber disfrutado tanto con vosotros. Muchas gracias, Pedro.